Así que prepárense, preparen su matecito, el tecito, el cafecito, el agüita, lo que a usted más le guste. Prepárelo porque vamos a proyectar. Excelente. Ya estamos al aire, ya estamos grabando, así que todos disfruten esta clase, todos sean enriquecidos de parte del Señor. Comenzamos en el nombre y para la gloria y para la edificación de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, queridos estudiantes, hoy vamos a interiorizarnos en un aspecto muy importante de la apologética cristiana, las objeciones que enfrenta nuestra fe, las objeciones que enfrentan nuestra fe, porque debemos entender que hay objeciones que enfrentan nuestra fe y hay objeciones que enfrenta la apologética, que es muy importante. Como les digo, hay mucho contenido, hemos sintetizado de tal manera que nos lleguemos a familiarizar con los términos. Cuando hablamos de la apologética, no hablamos de pelear, no hablamos de discutir para ganar argumentos, hablamos muchísimo de esto, sino que hablamos de defender la fe, defender lo que creemos, pero de manera razonable, con el razonamiento, con la inteligencia, con la capacidad intelectual que Dios nos ha dado. Eso es la apologética, defender la fe, pero razonablemente, defender la verdad del bendito evangelio. Ahora, cuando hablamos del evangelio, es muy importante preguntarle a los hermanos, hermanos queridos, usted dice que es cristiano, usted dice que sigue el evangelio, usted dice que es evangélico en su trabajo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Entonces, cuando comenzamos desde esas premisas, nos damos cuenta cuán importante es que Dios levante hombres y mujeres con el ministerio, con el don de la enseñanza para poder educar a la novia del maestro. La palabra evangelio es una palabra traducida del griego que viene de dos palabritas, la palabra eu y la palabra ángelos. La palabra eu significa bueno y la palabra ángelos significa mensajero. Y desde ahí, evangelion, desde ahí proviene nuestra palabrita castellana, evangelio, que significa mensajero de lo bueno, un mensajero de lo bueno. Entonces, oye Esteban, ¿y por qué ustedes son mensajeros de lo bueno? Porque hay malas noticias, querido compadre. Así les decimos a nuestros compañeros de trabajo, hay malas noticias. ¿Y por qué hay malas noticias? Romanos 1:16 responde, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que los hombres cometen. ¿Por qué? Porque los hombres con sus vidas injustas detienen la verdad de Dios sobre la tierra. Por eso la ira de Dios está sobre ellos. Por eso traemos buenas noticias. El Hijo de Dios viene a librarnos de la ira del Cordero, de la ira de Dios que en cualquier momento se va a desatar sobre este mundo impío. Por eso somos mensajeros de lo bueno, porque hay malas noticias para este mundo y ellos deberían saberlo. Entonces, si observamos primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa palabra santificad significa apartar, apartar al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, justamente por eso, todo creyente que piensa, todo creyente que anuncia y todo creyente que vive su fe, tarde o temprano se va a encontrar con preguntas. Se va a encontrar con críticas y no cualquier crítica, crítica muy severa y se va a encontrar con objeciones.
Es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estemos preparados respecto a este asunto. Y algunas de estas objeciones provienen del ateísmo. Algunas objeciones provienen del ateísmo, otras provienen del relativismo y otras vienen del escepticismo moderno. Ya vamos a explicar todo eso. Entonces, e incluso muchas de las dudas, muchas de las interrogantes a las cuales nosotros nos vemos expuestos, también vienen, mis queridos hermanos, de malas experiencias con la religión, de malas experiencias con el cristianismo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, como estudiantes serios de la Biblia, ¿el cristianismo es una religión o no es una religión? Y no se apresure a responder. Yo deseo que todo aquel que vaya a responder esta pregunta primero la haya estudiado, primero se haya interiorizado respecto a este tema. Hemos visto, yo personalmente he oído a muchos expositores decir que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo es una relación. Y esa frase se ha vuelto popular y hoy en día todos los cristianos dicen, oye, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Déjenme decirle algo, etimológicamente hablando, eso está incorrecto. El cristianismo es una religión y el cristianismo es la religión verdadera. Ese es el punto. Entonces nosotros como estudiantes de la Biblia, antes de dar una respuesta, debemos investigar, debemos ser honestos con Dios, con nosotros y con todo aquel que trae sus interrogantes. Entonces, el cristianismo, incluso la palabra del latín significa religar al hombre con Dios. Y desde el griego, desde donde está en la Biblia, en Santiago, la palabra religión significa demostración externa. Es lo que dice Santiago. Si tú tienes fe, primero yo tengo que ver tus obras. Entonces, esa es la religión, la demostración de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El cristianismo sí es una religión y es la religión verdadera. Es muy importante que sepamos eso. Entonces, todas estas interrogantes, objeciones, ya dijimos, vienen del ateísmo, relativismo, escepticismo moderno y también de malas experiencias con la religión, de malas experiencias con el cristianismo. De hecho, yo personalmente, y abro un paréntesis para decir esto, conozco personas de muy cerca que se han desilusionado de Dios, se han desilusionado de la iglesia y ¿saben por qué? Por una desilusión amorosa. Muchas veces nuestro caminar en el Señor es tan superficial que nos colocamos, y lo digo esto porque conozco de muy cerca esta historia, cuando somos jóvenes apasionados en el Señor, pero si no nos fundamentamos en la Escritura y tenemos un noviazgo y después nos desilusionamos, nos vamos de la iglesia y terminamos dándole la espalda a Dios. Terminamos hablando mal de Dios, hablando mal de la iglesia, hablando mal de todo lo que conlleva el cristianismo. Entonces, debemos saber que existen estas malas experiencias de muchas personas y ahora vienen con un sinnúmero de interrogantes, lamentablemente. Entonces, esto lo digo porque es muy importante que sepamos lo siguiente. No todos los que objetan, no todos los que objetan están en busca de la verdad, pero sí debemos reconocer que muchas veces hay un gran número de personas que son sinceras, que son honestas y que necesitan respuestas claras. Y no solo necesitan respuestas claras, necesitan respuestas bíblicas. Y por supuesto, estas respuestas que ellos andan buscando tienen que ir llenas de gracia, compasión y verdad, y verdad. Por eso, estudiar las objeciones no debilita nuestra fe. Estudiar las objeciones no debilita nuestra fe, al contrario, la fortalece. Estudiar las objeciones nos ayuda a comprender mejor lo que creemos, nos ayuda a comprender el por qué lo creemos y nos ayuda a comunicar con sabiduría, mansedumbre y amor estas verdades que traerán mucha luz, por supuesto.
Entonces, hoy no veremos las objeciones para asustarnos. Nosotros no vamos a estudiar las objeciones para asustarnos, sino simplemente para prepararnos. Porque una fe que no piensa se vuelve frágil. Estas son verdades que voy a ir lanzando en medio de la transmisión. Una fe que no piensa se vuelve frágil, pero una fe bien fundamentada en la palabra de Dios va a permanecer firme, como el relato de nuestro Señor Jesucristo de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Entonces siempre lo fundamentado va a permanecer en el Señor. Eso es una verdad clave del cristianismo. Todo lo que va a permanecer en lo que está fundamentado. Entonces, aún en medio de la duda, en medio de la crítica y en medio de la oposición, si estamos fundamentados y si nuestras respuestas vienen fundamentadas, van a permanecer. Así que vamos a interiorizarnos con algunas objeciones que enfrenta la apologética. Objeciones que enfrenta la apologética, y las más comunes son: la gente no se convierte por argumentos. Estas son las objeciones que tiene la apologética. La gente no se convierte por argumentos. Esta objeción, por supuesto que sí, tiene algo de verdad, pero también posee una gran confusión. Es cierto, nadie se convierte porque perdió un debate, ¿cierto? Nadie se convierte porque perdió un debate, nadie nace de nuevo porque el otro habló mejor, porque alguien razonó mejor o porque el otro citó más textos. Nadie se convierte con esto. Sabemos que la conversión, por tanto, no es obra del intelecto humano. La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Así que respondemos de manera honesta a esta objeción. Nadie se convierte por argumentos, es cierto, pero aún la respuesta entera no ha terminado. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta cuando traen esta objeción? Es cierto, la gente no se convierte por argumentos, pero el Espíritu Santo de Dios es quien convence. Y la pregunta es, ¿cómo convence? Ya que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo, valga la redundancia, convence por medio de nosotros y cuando lo hace usa medios. Y la verdad viene a ser uno de ellos. Esa sería una respuesta cuando traen esa objeción. El error está en pensar que porque los argumentos nos salvan, entonces los argumentos nos sirven. Ahí está el error. Porque los argumentos nos salvan, los argumentos nos sirven. Ahora, si los argumentos no sirvieran para nada, el Espíritu Santo jamás los habría usado a través de los apóstoles. Jamás. El Espíritu Santo convence, pero normalmente lo hace por medio de la verdad que es comunicada. El Espíritu Santo convence y cuando lo hace por medio de la verdad que es comunicada. Es muy importante a mí personalmente, como estudiante y expositor de la palabra de Dios, me interesa que graben esto. Porque muchas veces dicen, no, yo no voy a predicar, yo no le voy a decir la verdad, yo no le voy a exponer la verdad de Dios a esta persona, si al fin de cuentas el Espíritu Santo es quien convence y nos escondemos detrás de esa declaración. Pero yo quiero que graben esto. El Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. Nosotros somos el templo, en el griego naos. Nosotros somos el santuario de Dios. Y cuando el Espíritu Santo convence, lo va a hacer por medio de ti y lo va a hacer por medio de mí. Entonces es muy importante que atesoremos esta verdad maravillosa. El Espíritu Santo convence y te va a usar a ti para convencer. Muy bien, yo sé que entendimos eso. Ahora, otra objeción dice, la fe no necesita razones. La fe no necesita razones. Y esta frase puede sonar muy espiritual, pero en realidad no es bíblica. Porque si la fe no necesita razones, entonces creer y no creer sería lo mismo.
Si la fe no necesita razones, entonces creer y no creer sería lo mismo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta para esta objeción? La fe no es ciega. Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a una fe de creer sin pensar. Creer sin pensar no se refiere a aceptar algo sin fundamento. Por supuesto que no. La fe bíblica no es cerrar los ojos. La fe bíblica no es cerrar los ojos. Al contrario, la fe bíblica es abrirlos correctamente. Esa es la fe bíblica, abrirlos correctamente. Ahora, si quiere un texto, observamos Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es fantasía, la fe es certeza y convicción, y eso implica contenido, fundamentos y razonamiento. Eso implica la fe, contenido, fundamento y razonamiento. En la escritura, Dios nunca le ha dicho a su pueblo: créeme, aunque no tengas ningún motivo. Jamás encontramos eso en la Biblia. Al contrario, Dios constantemente está mostrando razones para creer. Dios constantemente está mostrando razones para creer. Es por eso que bíblicamente la fe no es ciega, la fe se apoya en la fidelidad de Dios y se apoya en las obras de dicho Dios. Es muy importante que entendamos esto. Permiso. Y tenemos otra objeción. La apologética es solo para intelectuales. La apologética es solo para intelectuales. Y créanme que yo también creí así en mis primeros años de cristiano. Y nuestra respuesta es no, falso, absolutamente falso. Sabemos que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento. Entonces Pedro escribió a todos los creyentes y no solo a filósofos. Pedro escribió a todos los creyentes y no solo a intelectuales. Pedro dice, todos deben estar preparados. Entonces la apologética no es solo para intelectuales, la apologética es para todos. Y tenemos otra objeción: solo hay que predicar nomás, hermano Esteban. Solo hay que predicar el evangelio y no defenderlo. Solo hay que predicarlo y no defenderlo. Y nuestra respuesta es negativo. El apóstol Pablo hizo ambas cosas. Predicó el evangelio y también lo defendió porque es parte del testimonio cristiano. El apóstol Pablo predicó el evangelio y lo defendió porque es parte del testimonio cristiano. Ambas cosas. Entonces, la conclusión de este punto que estamos viendo, la apologética no reemplaza la evangelización, sino que la refuerza. La apologética no reemplaza la evangelización, sino que la refuerza. Y la apologética no produce fruto por sí sola, pero sí viene a quitar los estorbos que impiden creer. Es muy importante. Y si el mundo pregunta, es porque el mundo tiene sus interrogantes. Si el mundo pregunta, es porque el mundo tiene sus interrogantes. Y nosotros debemos saber escucharles. Y nosotros debemos saber escucharles. La fe ofrece respuestas y nosotros debemos conocerlas. Es Dios quien nos manda y nosotros debemos obedecer. Las objeciones existen y nosotros debemos afrontarlas con humildad, con mansedumbre, con reverencia y con verdad. Y con verdad. Queridos estudiantes serios de la Biblia, solo para concientizar, solo para reflexionar, ahí usted en su interior, haga este autoexamen, haga este ejercicio para usted solo. ¿Podríamos explicar por qué creemos en Cristo si alguien nos pregunta hoy? ¿Podríamos explicar por qué creemos en Cristo si alguien nos pregunta hoy?
hágase el autoexamen. A ver si me preguntan cómo respondería. Tengo que responder con razonamiento. Y estamos preparados para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Estamos preparados para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahora veremos algunas preguntas acerca de Dios. Veremos algunas preguntas acerca de Dios. Esa era solamente un planteo para que ustedes se examinaran. Me falta, no, me falta. A mí también me falta, hermano, a todos nos falta. Y es por eso que debemos entrar en el gimnasio de Dios e interiorizarnos cada día, entrenar con la palabra, entrenar los versículos. Si nos toca coordinar, debemos entrenar nuestros devocionales. Si nos toca predicar, debemos entrenar nuestros sermones y debemos sudar nuestros textos. Hermanos queridos, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que dice la Escritura cuando dice, Josué, meditarás de día y de noche, de día y de noche. Si usted le pregunta al mundo qué significa meditar, le dirán que es vaciar tu mente. La palabra meditar en el hebreo significa llenar tu mente. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué, que debes llenar tu mente de la palabra de Dios. Es muy importante. Llenar nuestra mente es un mandamiento. Y eso significa adorar a Dios con toda la mente también. Entonces veremos algunas preguntas acerca de Dios. Este es uno de los temas fundamentales que nosotros debemos ya conocer porque establece la base teísta. Establece la base teísta. Atento ahí, atentos, atentas con los términos, es muy importante. Establece la base teísta sobre la cual se sostiene todo el edificio de la fe cristiana. Ahora, ¿qué es el teísmo? ¿Qué es un teísta? Una persona teísta es una persona que cree en la existencia de un Dios personal. Ahora, por favor, graben este término, personal. Cuando decimos Dios personal, hermanos, no significa que es un Dios que va a salvar uno a las personas, que va a salvar individualmente a cada persona. No significa eso el término personal. Dios personal, siempre que lo estudiamos, significa que es un Dios que piensa, que es un Dios que habla, es un Dios que tiene atributos de una persona. Eso significa Dios personal. Y siempre que decimos Dios personal, es todo lo opuesto a una cosa. Lo personal o la persona es lo opuesto a una cosa. Dios no es una cosa, Dios es una persona. Eso significa Dios personal. Entonces, es una persona que cree en la existencia de un Dios personal que creó y que gobierna el universo. Ahora, el objetivo de este ítem que vamos a abordar ahora es que ustedes como estudiantes puedan presentar razones sólidas para creer en la existencia de Dios, comprender qué clase de Dios existe según la revelación bíblica y responder nuevamente a las objeciones más comunes relacionadas esta vez con la existencia de Dios. Y comenzamos, número uno, con la pregunta más importante. Y la verdad central aquí es la siguiente. Toda cosmovisión comienza con una respuesta a esta pregunta. ¿Existe Dios? ¿Y si Dios no existe? Toda cosmovisión comienza con una respuesta a esta pregunta. Y si Dios no existe, entonces nada tiene propósito ni nada tiene un valor eterno. Pero si Él existe, entonces ahora todo adquiere más sentido. Y podemos usar dos textos como base, se los he apuntado ahí. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Muy bien.
Debemos saber que la pregunta sobre Dios no es solo filosófica, sino también debemos entender que es una pregunta existencial. La pregunta acerca de Dios no es solo filosófica, sino que también es una pregunta existencial. Ya vamos a explicar esos términos. Y este tipo de pregunta busca comprender sobre la razón y el propósito. Este tipo de pregunta siempre busca comprender sobre la razón y el propósito. Y se llaman preguntas existenciales porque se relacionan con la existencia humana. Se llaman preguntas existenciales porque se relacionan con la existencia humana. Y nosotros sabemos que el hombre moderno niega a Dios. El hombre moderno niega a Dios, pero no lo niega por falta de evidencias. Simplemente lo niega por voluntad moral. Lo niega por voluntad moral. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ahí está, que detienen con injusticia la verdad. La palabra detener, se las he apuntado ahí, se traduce del griego catejo, y significa impedir el paso. Entonces, Dios siempre se ha revelado. Por eso Romanos también nos dice que somos inexcusables, porque todo lo creado habla de Dios. Pero el hombre con sus malas prácticas, con sus vidas impías, detienen, impiden el paso a la verdad de Dios. Entonces, la apologética no viene a ser, la apologética, perdón, lo único que viene a hacer es ayudar a quitar el humo intelectual en el cual todos nosotros estamos mareados. La apologética lo único que viene a hacer es a quitar el humo intelectual para que la luz espiritual nos alumbre mejor. Y una muy buena pregunta es, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Háganse en el planteo ustedes también, sométanse a este examen. Sométanse a este autoexamen, júzguense, analícense. Estoy en mi trabajo, vienen mis compañeros, viene mi jefe. Oye, Esteban, ven, dame 10 minutos, acompáñame. ¿Existe Dios? Tenemos que responder, hermanos queridos, pero razonablemente el Espíritu Santo para convencer a nuestro jefe nos va a usar a nosotros. Entonces, debemos saber que la creencia en Dios puede defenderse racionalmente. La creencia en Dios puede defenderse racionalmente. Y por supuesto que no estamos hablando de probar a Dios en un laboratorio. Sabemos que eso no se puede, pero sí podemos mostrar que su existencia es la mejor explicación de toda la realidad. No podemos probarlo en un laboratorio, pero su existencia es la mejor explicación a toda y de toda la realidad. Y tenemos la evidencia cosmológica. Tenemos la evidencia cosmológica. Esta evidencia trata sobre el origen del universo. Su principio dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto, tiene una causa trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que va más allá. Es algo que está por encima de. Entonces, el apoyo bíblico para esta evidencia cosmológica es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y les he anotado ahí el desarrollo. El sustantivo principio se traduce de la palabra hebrea reshit, y significa tiempo. El sustantivo cielos también se traduce del hebreo shamayim, y se refiere a la bóveda celeste. Y el sustantivo tierra se traduce de eret, y se refiere a la materia. Entonces, no sé si se dan cuenta, en Génesis 1:1 tenemos espacio, ¿qué más? Tiempo y materia. Espacio, tiempo y materia en un solo versículo. La causa debe ser eterna, la causa debe ser poderosa y no causada, por supuesto. Entonces, la mejor explicación a esa realidad es y sería Dios.
Dios. De hecho, dos grandes y destacados eruditos y apologistas, Justino Mártir del siglo II y William Craig del siglo XX y XXI, insistieron en que la existencia del cosmos no se explica por sí misma. El universo no puede existir sin una causa. El universo tuvo que ser causado por alguien más, Dios. Esa es la evidencia o el argumento cosmológico. También tenemos la evidencia teleológica. Evidencia teleológica. Y esta evidencia trata sobre el diseño en el universo. Su principio argumenta lo siguiente: donde hay diseño, sin duda alguna, hay un diseñador. Donde hay diseño, sin duda alguna, hay un diseñador. El orden, la precisión y la belleza del cosmos apuntan a una mente inteligente. Un ejemplo de esto es: la Tierra tiene las condiciones exactas para la vida. La Tierra tiene las condiciones exactas para la vida y el ADN contiene información compleja, y no solo contiene información compleja, sino que también la contiene ordenada. Y toda información siempre proviene de una mente. Entonces, concluimos diciendo: la información no surge por accidente. Alguien tiene que escribirla. Así como un libro necesita un autor, el ADN necesita un diseñador. Un diseñador. Y un texto como apoyo tenemos Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra cuentan en el hebreo es safar y significa que da a conocer. El cielo da a conocer. Y la palabra gloria, kabod, se refiere al peso de Dios, a su dignidad trascendental y eterna, que exige el respeto inmediato y el homenaje de todas las criaturas. Eso significa la palabra gloria en el hebreo, kabod. Se refiere a la dignidad de Dios, que exige el respeto inmediato y el homenaje de todas las criaturas. Por eso el Antiguo Testamento dice: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Poderoso texto. Entonces, el diseño apunta no solo a un creador poderoso, sino a un creador sabio, inteligente y personal. Personal. Y tenemos la evidencia moral. Tenemos la evidencia moral. Esta ley está dentro del corazón humano y su principio dice que existe una ley moral universal que exige un legislador. Esta ley, esta evidencia es muy importante. Un texto que es muy clave, Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo este texto lo encuentro poderosísimo porque lo vivimos diariamente. Entonces, este texto de Romanos afirma que Dios ha puesto en todo ser humano una ley moral interna. Escúchelo bien. Oye, Esteban, ¿y cómo Dios juzgará a esas tribus donde nunca escucharon la predicación del Evangelio? Romanos 2:15. Por la ley moral, la ley interna que Dios ha grabado en sus corazones y en sus mentes. Por eso serán juzgados aquellos que no han oído el Evangelio. Así que apúntelo. Esto es apologética cristiana. Entonces, hermanos queridos, este texto afirma que Dios ha puesto en todo ser humano una ley moral interna. Aunque una persona no tenga la Biblia, su conciencia siempre dará testimonio de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso el ser humano se acusa o se defiende internamente cuando actúa. Yo a esto, si tengo que explicarlo, yo a esto le llamo que la conciencia es como un ángel condenador. Siempre cuando te equivocas, tu conciencia te dice: Esteban, te equivocaste. Esteban, lo hiciste mal. Esteban, arrepiéntete, pide perdón.
etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo dice que muchos tienen la conciencia cauterizada. Y eso lo podemos ver en las noticias, el asesino, el violador, etcétera, etcétera, ya no siente nada, ni le importa a cuántos ya ha enviado al otro mundo. Perdió la cuenta de todas las personas que ha asesinado. Los violadores han perdido la cuenta de cuánto daño han hecho. Entonces ya no sienten nada. Su conciencia ha sido cauterizada. Esa palabrita cauterizada hace idea al metal cuando es calentado al rojo vivo y es colocado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte se vuelve insensible. Así está la conciencia de muchas personas. Ya no sienten nada. Entonces, en la apologética, este texto enseña que la moral no es una invención cultural, sino que es una huella de Dios en el corazón humano. La moral es una huella de Dios en el corazón humano. Y la conciencia no salva, pero revela una responsabilidad delante de Dios y muestra que el hombre sabe que existe un bien y existe un mal que son objetivos. Existe un bien y existe un mal que son objetivos. En palabras sencillas, el hombre puede negar a Dios con la boca, pero no puede silenciar su conciencia. El hombre puede negar a Dios con la boca, pero no puede silenciar su conciencia. Además, la conciencia humana, aunque está deformada por el pecado, siempre ha señalado que el bien y el mal no son convenciones sociales. ¿Qué significa esto? Cuando eliges algo por voto mayoritario, la mayoría ha escogido esto. Entonces, una convención social es cuando lo bueno y lo malo se definen por la mayoría y no por la verdad. El bien y el mal son realidades objetivas. El bien y el mal son realidades objetivas que dependen de una autoridad moral suprema. Si la moral fuera una convención social, entonces lo correcto iría cambiando cada vez que cambie la mayoría. Es por eso que el bien y el mal no es una convención social, son verdades absolutas y objetivas. Y eso indica un legislador objetivo, Dios. Dios. Yo encuentro poderosísimo esta evidencia de la moral. Para mí se acaba el debate. También tenemos la evidencia ontológica. Esto dice que el ser perfecto implica existencia y lo vamos a explicar. Eso pasa porque no estamos muy familiarizados con los términos. Por eso nos cuesta mucho al principio. Todos estamos en esa. Todos los estudiantes estamos en esa. Entonces, esta evidencia ontológica dice que el ser perfecto implica su existencia. Cuando hablamos de Dios, hablamos del ser más grande y hablamos del ser más perfecto que puede existir. Ahora bien, existir, sabemos que es mejor que no existir. Existir es mejor que no existir. Si Dios existiera solo en la mente, entonces nosotros automáticamente imaginaríamos a uno mayor, imaginaríamos a uno que sí existiera en la realidad. Por supuesto que sí, pero eso sería una contradicción inmediata, porque Dios es el máximo ser posible. No se preocupen en entenderlo al tiro, pero está grabado, así que no se preocupen. Por eso, la idea de un ser absolutamente perfecto incluye necesariamente su existencia. A medida que avanzo, lo van captando, porque fui simplificando la definición. La idea de un ser absolutamente perfecto incluye necesariamente que exista su existencia. Lo que quiero decir, la existencia es parte de la perfección. Es por eso que Dios existe. Ahora, lo diré en palabras sencillas. Dios no puede ser solo pensado, debe existir, porque la perfección incluye existir. Ruego a Dios que nos ayude, ¿cierto? Si somos capaces de concebir la idea de un ser absolutamente perfecto, ese ser tiene que existir.
porque la existencia es parte de la perfección. El argumento ontológico dice que Dios debe existir porque su existencia está contenida en el mismo concepto de Dios. Así que lo repito para memorización. Si podemos concebir a un ser perfecto y la existencia es parte de la perfección, entonces Dios necesariamente existe. Alabado sea Dios. Tremendo argumento este. Este fue el argumento de un monje, teólogo y filósofo cristiano de origen italiano, Anselmo de Canterbury, en el siglo XI. Siglo XI. Y también tenemos la evidencia experiencial. Estuve ensayando el término toda la tarde, me costaba pronunciarlo. Experiencial. Y esto trata sobre el testimonio interno. Esto viene a tratar sobre el testimonio interno. Esta evidencia también es muy interesante, me encantó muchísimo estudiándola. Esta evidencia, el creyente aquí viene a experimentar a Dios y no solo lo razona. Esto es muy importante. Aquí el creyente experimenta a Dios y no solo lo razona. También tenemos a favor de este argumento las oraciones respondidas, la transformación moral que vamos experimentando y la paz y la comunión del Espíritu Santo y muchas otras cosas más, por supuesto, que viene a experimentar el creyente. Ahora, si quieren un texto o un apoyo bíblico, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. La palabra griega testimonio ahí es summartereo, que significa testificar juntamente, corroborar por evidencia. Entonces, esta es una evidencia que venimos a experimentar solo los creyentes, solo los que hemos nacido de nuevo. Lo repito, oraciones respondidas, transformación moral, la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, se te quemó la casa, te estás divorciando, la pérdida de un hijo, etcétera, etcétera. Y uno lo mira al hermano y uno dice, oye, pero ¿cómo sigue firme? Oye, ¿cómo este hermano no se desanima? Mira qué fiel, etcétera, etcétera. No, el apóstol Pablo dice que Dios se ha derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, dándonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está. Por eso tú no lo puedes comprender, porque sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si bien es cierto, la apologética no viene a reemplazar el testimonio, ni el testimonio viene a reemplazar la apologética, pero sí ambos se refuerzan. Ahora digámoslo de una manera más teológica. La apologética no reemplaza el testimonio, porque nadie se convierte por argumentos. Esto ya lo dijimos anteriormente. Y ahí les he apuntado dos textos para que ustedes lo estudien después. Primera a los Corintios 2:4, San Juan 16:8. Y el testimonio tampoco reemplaza la apologética, porque la fe cristiana no es irracional. Primera de Pedro 3:15 y tenemos la narrativa de los Hechos 17:2 y 3. Ambos cumplen funciones distintas, pero complementarias. Grábenlo, por favor. La apologética no sustituye el testimonio, ni el testimonio sustituye la apologética. Ambos se necesitan y ambos se fortalecen mutuamente. El testimonio nos muestra que el evangelio sí funciona y la apologética nos explica por qué es verdadero. Nuevamente, el testimonio nos muestra que el evangelio funciona y la apologética nos explica por qué es verdadero. El evangelio, por supuesto. El testimonio nos muestra la obra de Dios en la vida y la apologética defiende la verdad del mensaje y el Espíritu Santo es quien convence. Entonces, cuando los tres están juntos, el evangelio siempre va a avanzar con claridad, con poder y para su gloria, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entramos a la última parte de nuestro estudio.
Y créanme que con mucha tristeza en mi corazón. Pero espero que muchos corazones de ustedes sean influenciados a seguir estudiando después esta hermosa disciplina cristiana. ¿Qué clase de Dios existe? ¿Qué clase de Dios existe? Esto significa que no basta con afirmar que Dios existe, sino que debemos preguntarnos, ¿qué tipo de Dios es? ¿Qué tipo de Dios es? Y número uno, tenemos el teísmo bíblico. Tenemos el teísmo bíblico. Significa que Dios es personal, trascendente y moralmente perfecto. Este Dios crea el mundo distinto de sí mismo y a la vez se relaciona con él. Además, este Dios se revela de dos formas, una revelación general y una revelación especial. En la revelación general tenemos la naturaleza y la conciencia, y en la revelación especial tenemos las sagradas escrituras y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si queremos dos textos para apoyarnos, puede anotar ahí Génesis 1:1, la revelación general, y tenemos San Juan 1, verso 1 al 14, la revelación en Cristo, la revelación especial. Es muy importante. También tenemos otras visiones acerca de Dios. Ahora, si usted se pregunta, hermano Esteban, ¿y en cuál entramos nosotros? En la número 1, en el teísmo bíblico. Ahí entramos todos nosotros. Pero ahora vamos a ver, le voy a dar una presentación de todas las visiones acerca de Dios, las cuales el mundo ha abrazado. El mundo ha abrazado. Tenemos el ateísmo. Esta visión niega la existencia de Dios, pero no puede explicar el origen de todo, ni tampoco pueden explicar el sentido moral. Tenemos el agnosticismo. Agnosticismo. Esa palabra significa en el griego, porque de allá viene esa palabrita, sin conocimiento. La palabra a significa sin y la palabra gnosco significa conocimiento. Agnosticismo, sin conocimiento. Entonces, los agnosticistas, ellos afirman que no se puede saber si Dios existe y que la verdad última no puede ser conocida. Pero al decir eso, ya están haciendo una afirmación de conocimiento y allí automáticamente surge la contradicción. El agnóstico dice, no se puede conocer si Dios existe, pero esa frase ya fue una declaración de conocimiento. Razónelo, no se puede conocer si Dios existe. Y esa frase ya fue una declaración de conocimiento, porque ellos sin darse cuenta están diciendo que no se puede saber, no se puede saber si Dios existe. Entonces, el problema con el agnosticismo es este. Si realmente no se puede conocer, ¿cómo sabe él que no se puede conocer? Y a eso es una contradicción interna que posee el agnóstico. Automáticamente son refutados. Entonces, el agnosticismo no dice no sé. Ellos dicen nadie puede saber automáticamente. Nadie puede saber. Y esa afirmación exige una certeza que el propio agnosticismo después está negando. Así que les dejo una frase simple para recordar. El agnóstico afirma conocer que no se puede conocer. El agnóstico afirma conocer que no se puede conocer. Así de contradictorio. También tenemos el panteísmo. Dicen que todo es Dios. Miren, yo no sé si a ustedes les suenan algunas canciones. Te veo en la mañana, te veo en el sol brillar, te veo en los ojos de un niño, etcétera, etcétera. Todas esas canciones cristianas, entre comillas, que se cantan en la iglesia, son panteístas, provienen del panteísmo, no es bíblico, no es bíblico. Señor, te veo en los ojos de un niño y etcétera, etcétera. Hermanos queridos, no es bíblico. Miren, el panteísmo, dicen que todo es Dios, que Dios es igual a universo. El panteísmo niega la personalidad divina y la distinción que existe entre el creador y la criatura. Todo es Dios y Dios es el universo. Para el panteísmo,
No existe un Dios personal que viene a crear el mundo, sino que el mundo mismo sería divino, el mundo mismo sería Dios. Por eso, niega que Dios tiene voluntad, niegan que tiene mente y que tiene personalidad. Y ya dijimos que niegan la distinción entre el creador y la criatura. Y en consecuencia, Dios no habla, Dios no decide juzgar, simplemente sería una fuerza impersonal presente en todo. Pero bíblicamente esto contradice la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura nos presenta a un Dios personal, a un Dios trascendente. ¿Por qué? Porque Génesis 1:1 dice que Dios creó, que Dios creó. Vale decir que él no está diciendo que Dios se creó a sí mismo. No, Dios creó el cielo y la tierra. Así que por lo tanto el panteísmo es refutado. Hermanos queridos, esta visión acerca de Dios han sido abrazadas por muchos creyentes. Entonces, la Biblia presenta un Dios personal, un Dios trascendente y un Dios distinto a su creación. Tenemos Génesis 1:1 y tenemos el Salmo 102, versos 25 al 27. Y finalmente podemos decir, si todo es Dios, entonces nada lo es realmente. También tenemos el politeísmo, creen en muchos dioses, y esto es totalmente incoherente con la unidad y con el orden del caos. ¿Qué es el politeísmo? Un dios del sol, un dios de la lluvia, un dios del amor, un dios de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces no existiría la unidad armoniosa que existe en el mundo, porque todos estos dioses están en guerra y habría un problema teológico. ¿Cuál es el mayor y el más grande de todos? ¿Cuál es el mayor de todos? Entonces el politeísmo enseña que existen muchos dioses, pero todos estos dioses son limitados con un poder parcial y con una autoridad que viene a ser dividida. Y el problema es que un universo ordenado y un universo coherente, ¿qué es lo que hace? Requiere una fuente única de autoridad. Si hubiera muchos dioses con voluntades distintas, el cosmos sería caótico y no sería estable. Por eso, la unidad y el orden del universo siempre están apuntando solo a un Dios creador soberano y no a muchos dioses que están en constantes competencia. Entonces, bíblicamente tenemos que decir lo siguiente: Dios es uno en esencia y Dios es uno en gobierno. Y tenemos un texto, Deuteronomio 6:4. Y por supuesto que un universo ordenado no nace de dioses divididos. Un universo ordenado no nace de dioses divididos. Es por eso que no existe el politeísmo. También tenemos el deísmo. Cree que Dios creó, pero que no interviene en la creación. Niegan la revelación y la providencia automáticamente. Enseñan que Dios creó el mundo, pero que luego se apartó de él y que ya no interviene en la historia humana. Es por eso que decimos que niega la revelación. ¿Por qué? Para esta visión Dios no habla y niegan la providencia. Están diciendo que Dios no gobierna ni actúa. Dios en esta visión del deísmo, Dios sería como un relojero que le está dando cuerda al reloj y después lo deja funcionar solo. Pero bíblicamente esto contradice al Dios vivo que nos viene a sostener, que nos viene a guiar y que siempre está actuando en su creación. Tenemos textos como Colosenses 1:16, 17, tenemos Mateo capítulo 10, verso 29 y 30. Entonces sabemos que el Dios de la Biblia no solo crea, sino que también se relaciona con su creación, se relaciona con sus criaturas, gobierna y se revela, se da a conocer. En conclusión, solo el teísmo cristiano ofrece una visión coherente con la razón, con la moral y la revelación. Y la revelación. Muy bien, hermanos queridos, hemos terminado nuestra clase número 4. Por supuesto, deseando que Dios les bendiga grandemente. Igual les voy a dejar esta diapositiva
con muchos regalitos. He anotado ahí una pregunta también para que se lleven ustedes ahí a sus casitas, para que puedan reflexionar. Si la ciencia puede explicar cómo funcionan las cosas, pero no por qué existen, ¿dónde crees que debemos buscar el sentido de la vida? Entonces también ahí está la respuesta a esa interrogante. El sentido de la vida no se encuentra en la ciencia, sino en Dios, quien la creó con propósito, porque solo el creador puede explicar para qué existe lo creado. Si Dios nos creó, entonces solo Él puede decirnos por qué vivimos. Fin. Vamos a detener la grabación.